pero Mateo no está solo. A su lado, siempre a su lado, está Río. Un border collie de ojos inteligentes y pelaje manchado, que ladra poco, pero escucha mucho. Río no juzga. No pregunta por qué Mateo se despierta sudando en mitad de la noche, murmurando nombres que ya no existen. Río solo se acurruca junto a sus pies, como si supiera que el verdadero peso de un hombre no está en sus hombros, sino en su pasado. ¿Otra vez soñaste con el tren, viejo? Pregunta Mateo una mañana, mientras prepara café en una lata oxidada sobre la estufa de leña. Río levanta la cabeza, parpadea lento, y emite un suave gemido. Mateo sonríe con tristeza. No necesita palabras. Hace 17 años, un descarrilamiento cerca de Santa Fe se llevó a su madre, a su hermana pequeña, y a todo lo que él creía que era. Desde entonces, vive como un fantasma con botas de vaquero, trabaja la tierra seca, repara cercas que nadie más cuida, y evita los pueblos. La gente habla. Siempre habla. Y él ya no soporta las miradas de lástima ni las preguntas bien intencionadas que raspan como sal en una herida abierta. Hoy toca revisar el arroyo seco, dice, atándose el cinturón con movimientos mecánicos. Si sigue así, los coyotes andarán cerca del ganado. Río se pone de pie de inmediato, cola baja pero alerta. Mateo se ajusta el sombrero, siente el sol ya caliente en la nuca, y monta en su caballo, un viejo mustango llamado Sombras. El animal conoce cada sendero, cada piedra, cada sombra donde el calor se esconde. Cabalgan en silencio. Solo el crujido del cuero, el viento entre los matorrales y el latido constante del corazón de Mateo, que late, pero no espera nada. Y sin embargo, algo en el aire cambia. No es el viento. No es el calor. Es una tensión, como si la tierra misma contuviera la respiración. Cuando llegan al arroyo, Río se detiene en seco. Su pelaje se eriza. Gruñe, bajo, gutural. Mateo desmonta despacio, la mano cerca de la culata de su revólver, pero sus ojos se abren de par en par. Allí, atado con una cadena oxidada a un tronco muerto, está un lobo. No es grande, pero sí fiero. Sus costillas se marcan bajo el pelaje gris ceniza. Tiene una herida en el hombro, seca pero infectada. Y a su lado, un perro. Flaco, sucio, con las orejas caídas, pero los ojos brillantes de una lealtad inquebrantable. Ladra, pero no a Mateo. Ladra al cielo, como si suplicara ayuda. El lobo lo mira. No con miedo. No con rabia. Con reconocimiento. Mateo siente un escalofrío que no viene del frío. ¿Qué demonios? Susurra. Río avanza despacio, olisquea el aire, luego al perro. Se sienta. Espera. Mateo se arrodilla. La cadena está soldada al tronco, oxidada por años. Usa su cuchillo, trabaja en silencio. Cada golpe del metal suena como un latido. El lobo no se mueve. Solo lo observa, con esos ojos amarillos que parecen ver más allá de la piel, más allá del tiempo. Cuando la cadena cede, el lobo no huye. Se levanta con dificultad, cojea, pero se acerca. Huele la chaqueta de Mateo. Luego, con una suavidad que desarma al vaquero, apoya su hocico en su mano. Y es entonces cuando Mateo ve el medallón colgado de la cadena rota. Lo levanta con dedos temblorosos. Está cubierto de óxido, pero aún se distinguen las letras, LV. Su corazón se detiene. Porque en el bolsillo de su camisa, junto a su piel, lleva un reloj de bolsillo que su madre le dio el día que partieron en aquel tren maldito. Y en la tapa interior, grabadas con la misma caligrafía antigua, están esas mismas iniciales, LV. Luciano Valdés, murmura, como si pronunciar ese nombre pudiera hacer que el mundo se desmoronara. Río ladra suavemente. El perro desconocido se acerca y se frota contra su bota, como si lo conociera de toda la vida. Mateo mira al horizonte, donde el sol comienza a teñir el cielo de rojo sangre. Y por primera vez en 17 años, siente algo que creía muerto, esperanza. O tal vez miedo. Tal vez ambas cosas, entrelazadas como raíces bajo la tierra seca. Cuando por fin alcanzaron el rancho, el techo ya crujía bajo el embate.
Mateo ató a Sombras en el establo, luego arrastró al lobo adentro, ignorando el dolor que le atravesaba las costillas cada vez que respiraba hondo. El perro desconocido no soltó al lobo ni un segundo. Se enroscó a su lado, temblando, pero vigilante. «Tranquilo, muchacho», murmuró Mateo, arrodillándose junto a ellos. «Ya estás a salvo». Pero ni él mismo creía esas palabras. Dentro de la cabaña, encendió una lámpara de queroseno. La luz parpadeante proyectó sombras danzantes en las paredes, como fantasmas que regresaban del pasado. Sacó su botiquín, un viejo maletín de cuero que perteneció a su padre, y limpió la herida del lobo con agua hervida y un paño limpio. El animal no se quejó. Solo lo miraba. Siempre lo miraba. «¿Quién te puso esa cadena?», preguntó Mateo en voz baja, casi para sí mismo. «¿Y por qué llevabas mi medallón?». Río se acercó, apoyó la cabeza en su rodilla. El otro perro, con ojos húmedos y cansados, levantó una pata delantera y la posó suavemente sobre la bota de Mateo, como pidiendo permiso para existir allí. Fue entonces cuando el viento golpeó la puerta con fuerza, y algo más cayó del techo, una caja de madera, escondida años atrás entre las vigas, ahora desprendida por la tormenta. Mateo la miró, inmóvil. No la recordaba. Pero sus manos temblaron al abrirla. Dentro había cartas. Fotografías descoloridas. Un diario encuadernado en cuero. Y un reloj idéntico al suyo. Lo tomó. Lo abrió. En la tapa interior, las mismas iniciales, LV. Pero, esta vez, debajo, una frase escrita con tinta desvaída: «Para Luciano, el día que regrese a casa». El aire se le atascó en el pecho. Cerró los ojos. Volvió a verlo, el vestido azul de su madre, el bigote de su padre, la risa de su hermana mientras corría entre los álamos del patio trasero. La casa no era este rancho polvoriento. Era una hacienda grande, con balcones de hierro forjado y un pozo donde su padre le enseñó a pescar ranas. «No», susurró, con la voz quebrada. «No puede ser». El lobo emitió un aullido bajo, casi un gemido. No era de dolor. Era de reconocimiento. Como si dijera: «Sí, tú eres él». Mateo se levantó de golpe, caminó hasta el armario donde guardaba el reloj de su madre. Lo sacó. Lo comparó con el de la caja. Eran gemelos. Uno para el padre. Uno para el hijo. «¿Cómo llegó esto aquí?», preguntó al vacío, con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. Río ladró suavemente. El perro flaco se puso de pie, cojeando, y caminó hasta la puerta. Rascó. No para salir. Para que alguien entrara. Mateo frunció el ceño. La tormenta seguía afuera, pero el viento había cambiado de dirección. Ahora soplaba desde el este, desde el camino que llevaba al pueblo. Y entonces, entre el rugido del polvo, escuchó el traqueteo de un carruaje. No era normal. Nadie venía aquí. Nadie nunca venía. Apagó la lámpara. Se acercó a la ventana, apartando una tabla suelta. A través de la cortina de arena, vio una silueta oscura detenerse frente al porche. Una figura envuelta en un abrigo largo, con un sombrero que ocultaba su rostro. Bajó despacio, con movimientos medidos, como si conociera cada piedra de ese camino. Dejó caer un sobre en el suelo, junto a la puerta. Luego regresó al carruaje sin mirar atrás. Mateo esperó. Contó los latidos de su corazón. 1, 2, 10. Cuando el sonido del carruaje se perdió en la tormenta, salió. El sobre estaba seco, protegido por cera negra. Lo rompió con los dedos. Dentro, una carta amarillenta, doblada con precisión. Al heredero de la hacienda Valdés: si esta carta te encuentra, es porque el tiempo ha cumplido su deber. El testamento de don Esteban Valdés fue escondido el día que su hijo desapareció. Se creyó muerto. Pero tú vives. Y el lobo lo sabe. Busca donde el río llora sin agua. Allí está la verdad que te fue arrebatada. Mateo se quedó helado. La carta no tenía firma.
pero el papel olía a jazmín. El mismo perfume que usaba su madre. Volvió adentro, la carta apretada contra el pecho. El lobo lo miró, luego se levantó con esfuerzo y caminó hasta la puerta del establo, como si supiera a dónde debían ir. ¿El río que llora sin agua?, murmuró Mateo. Eso es el arroyo seco, donde te encontré. Río se puso de pie. El perro flaco también. Ambos listos. Mateo respiró hondo. Miró el retrato desgastado de su familia en la pared. Por primera vez en años, no sintió dolor al verlo. Sintió furia. Una furia tranquila, profunda, que nacía no del odio, sino de la certeza de que le habían robado su vida, y que alguien, en algún lugar, aún tenía cuentas que pagar. Mañana al alba, dijo, acariciando la cabeza del lobo. Vamos a descubrir quién me quitó todo, y por qué me dejaron vivir. Que Mateo ya había empezado a llamar llanto, por la forma en que gemía al dormir, se pusieron de pie al unísono. Hoy no es un día cualquiera, dijo Mateo, atándose las botas con manos firmes, aunque por dentro temblaba. Hoy vamos a casa. Montaron en sombras, el lobo trotando a su lado, los perros siguiéndolo como sombras fieles. El arroyo seco estaba a 3 millas al este, un lecho de piedras y espinos donde el agua no corría desde antes de que Mateo naciera. Pero la carta decía, donde el río llora sin agua. Y allí, entre las rocas erosionadas por el tiempo, algo lo esperaba. Cuando llegaron, el sol ya quemaba. Mateo desmontó y caminó despacio, observando cada grieta, cada sombra. El lobo se detuvo frente a una formación rocosa que parecía un altar antiguo. Rascó el suelo con las garras. No con furia. Con intención. ¿Aquí?, preguntó Mateo, arrodillándose. Cavó con las manos, quitando tierra seca y piedras sueltas. Algo metálico brilló bajo la superficie. Era una caja de hierro forjado, oxidada, pero intacta. La abrió con el cuchillo. Dentro, un fajo de papeles sellados con lacre rojo, y un diario encuadernado en cuero negro. Lo abrió con manos temblorosas. La primera página tenía una fecha, 12 de junio de 1903. Y una firma, Esteban Valdés. Padre, susurró. Las páginas siguientes eran un testimonio desgarrador. Don Esteban escribía sobre su temor, su hermano menor, Rafael, codiciaba las tierras de la hacienda. Había amenazado con eliminar al problema si el niño heredero no moría de forma natural. Entonces, en secreto, don Esteban envió a Luciano, Mateo, con un viejo amigo vaquero, lejos de la hacienda, fingiendo su muerte en un accidente de tren. Pero antes de que pudiera reunirse con él, fue asesinado. La última entrada decía, si lees esto, hijo, es porque el lobo te encontró. Él fue mi guardián. Lo entrené desde cachorro para reconocer tu olor, tu voz, tu sangre. Siempre supo quién eras. Y si está contigo, es que tú también lo supiste, aunque tu memoria te haya fallado. Vuelve. La tierra te espera. Y la justicia, también. Mateo cerró el diario. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, silenciosas, ardientes. No eran lágrimas de tristeza. Eran de reconocimiento. Como si cada célula de su cuerpo hubiera estado esperando este momento para despertar. Yo no soy Mateo, dijo en voz alta, como si al decirlo en voz alta lo hiciera real. Soy Luciano Valdés. El lobo aulló. Un sonido largo, profundo, que resonó entre las montañas como un eco del pasado que por fin se cerraba. Fue entonces cuando Llanto, el perro flaco, comenzó a ladrar con insistencia. No hacia el horizonte. Hacia el norte. Hacia la hacienda. Mateo se puso de pie, el diario bajo el brazo, el corazón latiendo como un tambor de guerra. Alguien viene, dijo. Y no eran amigos. 3 jinetes aparecieron en la cresta de la colina. Vestían ropa oscura. No llevaban insignias, pero sus movimientos eran los de hombres acostumbrados a matar sin preguntar. Al frente, un hombre alto, con un sombrero negro y una cicatriz que le cruzaba la mejilla. Luciano Valdés. Gritó, su voz rasgada como el viento del desierto.
Sabíamos que el lobo te traería de vuelta. Mateo no respondió. Solo se colocó el revólver en la cintura y se paró frente a sus animales, como un escudo. ¿Quién eres?, preguntó, con voz fría como el acero. Trabajo para don Rafael Valdés, dijo el hombre, sonriendo sin alegría. Tu tío. Y él quiere asegurarse de que esta vez no sobrevivas. El lobo gruñó, los pelos erizados. Ríos se puso en posición de ataque. Llanto se escondió tras las piernas de Mateo, pero no huyó. Mi tío me dio por muerto hace 17 años, dijo Mateo, sosteniendo el diario en alto. ¿Por qué ahora? Porque el viejo está muriendo, respondió el jinete. Y si tú vives, todo lo que construyó se desmorona. Así que, hoy termina. Desenvainó su arma. Mateo no dudó. Disparó primero. El tiro resonó como un trueno en el silencio del desierto. El jinete cayó de su caballo. Los otros dos desenvainaron, pero el lobo ya estaba en movimiento. Saltó con una ferocidad que parecía salida de una leyenda, derribando a uno antes de que pudiera apuntar. Río mordió la mano del otro, haciéndole soltar el arma. En segundos, todo terminó. Mateo se acercó al jinete herido, que jadeaba en el suelo, sangrando. Dile a mi tío, dijo, con los ojos secos y la voz de hielo, que su sobrino no vuelve para reclamar tierras. Vuelve para enterrarlo. El hombre tosió sangre, miró al lobo, y susurró con terror, el guardián está contigo. Entonces es cierto. Estás vivo. Mateo no respondió. Montó en sombras, recogió el diario, y dio media vuelta. El lobo lo siguió, cojeando pero erguido. Los perros corrieron tras él. Y mientras cabalgaban de regreso, el sol alto en el cielo, Mateo sintió algo que no había sentido en toda su vida: propósito. No era un huérfano abandonado. Era un heredero. Y su historia apenas comenzaba. Pero en lo más profundo de su pecho, una pregunta latía como un presagio. Sentado en el suelo de tierra apisonada, con el diario abierto sobre sus rodillas, volvió a leer las últimas páginas. Cada palabra era un clavo clavado en el ataúd de la mentira en la que había vivido. Pero no era solo el diario lo que lo atormentaba. Eran los sueños. Desde que encontró al lobo, volvían con una claridad aterradora. Otra vez, murmuró, frotándose las sienes. Cerró los ojos. Y allí estaba, la casa grande, con sus balcones de hierro forjado. El olor a pan recién horneado. Su madre cantando una nana junto al pozo. Y luego, el grito. El sonido del vidrio rompiéndose. Un hombre de casaco negro entrando por la puerta trasera. Él, un niño de 5 años, escondido bajo la cama, agarrando la pata de madera como si fuera su única salvación. Y su padre gritando, «Corre, Luciano, no mires atrás». Abrió los ojos de golpe, jadeando. El lobo estaba frente a él, sentado en silencio, mirándolo con esos ojos que parecían contener siglos. Río se acercó y apoyó la cabeza en su regazo. Llanto, desde el rincón, emitió un gemido bajo, como si también hubiera soñado. ¿Ustedes también lo sienten?, preguntó Mateo, con la voz ronca. ¿Qué algo viene? El lobo parpadeó lentamente. No era una respuesta. Era una confirmación. Fue entonces cuando escuchó el sonido. No era el viento. No eran coyotes. Era el crujido de una bota sobre grava seca. Alguien se acercaba. Solo. Y sin prisa. Mateo se puso de pie, el revólver ya en la mano. Se asomó por la rendija de la puerta. Una figura solitaria caminaba por el sendero, iluminada por la luna. No llevaba armas visibles. Vestía ropa sencilla, de viajero. Y en la mano, sostenía un sobre. ¿Quién anda ahí?, gritó Mateo, con la voz firme. El hombre se detuvo. Levantó las manos, despacio. Soy el cartero de San Lorenzo, dijo, con acento suave, cansado. Traigo una carta. Sellada hace más de 20 años. Solo para el heredero de Valdés. Mateo frunció el ceño.
Miró al lobo. El animal no gruñó. Solo inclinó la cabeza, como si reconociera algo en ese hombre. Con cautela, abrió la puerta. El cartero era viejo, con el rostro surcado por arrugas y los ojos llenos de historias no contadas. Le tendió el sobre. La cera estaba intacta. El sello, un escudo familiar que Mateo solo había visto en los libros de historia del condado, 2 lobos cruzados bajo una corona de encina. Me la entregó don Esteban en persona, dijo el cartero, bajando la voz. Me dijo, guárdala hasta que el lobo regrese con su amo. Yo creí que era una locura. Hasta hoy. Mateo tomó el sobre. Pesaba más de lo que debería. ¿Por qué ahora? Porque el lobo fue visto, respondió el viejo, mirando al animal con reverencia. Y porque el tiempo ya no perdona. Antes de que Mateo pudiera responder, el cartero dio media vuelta y desapareció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Dentro, con las manos temblando, rompió el sello. La carta era corta, escrita con la misma caligrafía del diario. Hijo, si lees esto, es porque el guardián cumplió su deber. En el sótano de la hacienda, detrás del muro, falso junto a la chimenea, está el testamento original. Está sellado por el juez del condado y lleva las firmas de 3 testigos. Rafael lo quemó, pero no este. Este lo escondí para ti. No vengas solo. Él sabe que estás vivo. Y esta vez, no dudará en quemar el mundo entero para mantenerte en la sombra. Tu padre, que nunca dejó de buscarte. Mateo dejó caer la carta. El aire se le escapó del pecho. La hacienda, susurró. El lobo se acercó y apoyó su cabeza en su rodilla. No como un animal. Como un hermano. ¿Crees que puedo enfrentarlo? Preguntó Mateo, más para sí que para el lobo. Pero entonces, desde el rincón, Llanto se levantó. Caminó hasta la puerta, luego miró a Mateo, luego al camino. Ladró una vez. Firme. Urgente. Río se puso de pie también, listo. Mateo entendió. No era una pregunta. Era una llamada. Algo en la hacienda los esperaba. Algo más que un testamento. Algo que podía destruirlo, o redimirlo. Se puso el sombrero. Cargó el revólver. Guardó el diario y la carta en su chaqueta, junto al corazón. Mañana, dijo, vamos a casa de verdad. Montó en sombras sin decir una palabra. El lobo ya estaba listo, erguido junto al estribo, la mirada fija en el horizonte donde la hacienda Valdés se alzaba como un esqueleto de piedra entre los álamos. Río trotaba a su izquierda. Llanto, a su derecha. Los 3 lo seguían como si supieran que ese día no era solo un viaje, era un juicio. Hoy no vuelvo a ser el huérfano, dijo Mateo, ajustándose el cinturón. Hoy vuelvo a ser quien nací para ser. Cabalgó despacio al principio, luego más rápido, como si el viento mismo lo empujara. Las ruinas de la hacienda aparecieron tras la última colina, envueltas en una neblina baja que parecía salir de la tierra misma. Las ventanas estaban rotas. Las puertas, colgando de bisagras oxidadas. Pero el techo aún aguantaba. Y la chimenea seguía en pie. Desmontó frente al pórtico. El lobo gruñó, pero no por miedo. Por reconocimiento. Este era su hogar también. Quédate aquí, ordenó a los perros, aunque sabía que no obedecerían del todo. Entró. El aire dentro olía a moho, a madera podrida, y a recuerdos. Cada paso crujía como un susurro del pasado. Allí estaba la sala donde su madre tejía. Allí, la escalera por la que su hermana bajaba corriendo. Y allí, la chimenea. Se acercó. Tocó los ladrillos. Uno estaba suelto. Lo empujó. Detrás, un hueco oscuro. Metió la mano. Sacó un tubo de metal, sellado con cera negra. El testamento, susurró. Lo abrió con el cuchillo. Dentro, un pergamino enrollado, firmado por el juez municipal, con sellos oficiales y las firmas temblorosas de 3 testigos, el médico del pueblo,
el sacerdote y el viejo herrero que solía darle caramelos al niño Luciano. Dejo todas mis posesiones, tierras, ganado y nombre, a mi único hijo legítimo, Luciano Esteban Valdés. En caso de su desaparición, la herencia permanecerá en custodia hasta su regreso o prueba fehaciente de su muerte. Rafael Valdés, mi hermano, no tiene derecho alguno sobre estos bienes. Mateo apretó el pergamino contra su pecho. Era la verdad. Escrita. Sellada. Inquebrantable. Demasiado tarde para esconderlo, sobrino. Gritó una voz desde la puerta. Mateo se giró. Allí estaba. Rafael Valdés. Ya no era el hombre imponente de los retratos. Era un anciano encorvado, con el rostro consumido por los años y los remordimientos, o tal vez por la codicia. Vestía un traje negro, impecable, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. Sabía que vendrías, dijo, con una sonrisa amarga. El lobo siempre vuelve al lugar donde lo criaron. Tú no me criaste, respondió Mateo, con la voz fría como el filo de una navaja. Me arrojaste como basura. Rafael rió, pero era una risa hueca, sin alma. Te salvé, exclamó, avanzando un paso. Si te hubieras quedado, te habrían matado. Los acreedores, los enemigos de tu padre, todos querían sangre Valdés. Te di una vida normal. ¿Y qué haces? Regresas para arrebatarme lo que construí con mis propias manos. Con mis tierras, corrigió Mateo. Con mi nombre. Con mi sangre. Rafael palideció. Miró al lobo, que ahora estaba junto a Mateo, los ojos brillando con una furia ancestral. Ese maldito animal, murmuró. Tu padre lo entrenó para protegerte. Pero los lobos no entienden de lealtad. Solo de instinto. Este no es un lobo cualquiera, dijo Mateo. Es el guardián. Y tú lo sabes. Rafael guardó silencio. Por un instante, el odio en sus ojos se quebró. Y en su lugar, apareció algo peor, el miedo. No tienes idea de lo que hiciste al traerlo de vuelta, susurró. Fue entonces cuando Llanto, que había estado callado en el umbral, emitió un aullido agudo. No de dolor. De advertencia. Mateo miró hacia afuera. Humo. Negro, espeso, subiendo desde el rancho. El rancho. Gritó. Rafael sonrió, esta vez con verdadera maldad. Mis hombres no fallan dos veces. Si no puedo tener la tierra, nadie la tendrá. Mateo corrió. Montó en sombras de un salto. El lobo lo siguió como una sombra viva. Río y Llanto galopaban tras ellos, ladrando con desesperación. Cuando llegaron, las llamas ya devoraban el establo. El techo se derrumbaba. Y en medio del fuego, atado a una viga. Llanto no había huido. Había vuelto. Y ahora estaba atrapado. No. Gritó Mateo. Saltó del caballo y corrió hacia las llamas. El calor le quemaba la piel, el humo le llenaba los pulmones. Pero no se detuvo. Rompió la cuerda con las manos desnudas. Llanto cayó en sus brazos, débil, jadeando. Tranquilo, hermano, ya estás a salvo, sollozó Mateo, abrazándolo con fuerza. Pero Llanto no se movía. Solo lo miraba, con esos ojos húmedos que parecían decir, gracias por recordarme. Y entonces, con un último suspiro, cerró los ojos. Mateo se quedó allí, arrodillado en la tierra chamuscada, abrazando al perro que lo había guiado de vuelta a sí mismo. Las lágrimas mezcladas con hollín le surcaban el rostro. El lobo se acercó. Apoyó su hocico en el hombro de Mateo. Río aulló al cielo, como un lamento que el viento llevó hasta las montañas. El lobo se sentó a su lado, inmóvil, como si también guardara luto. Río apoyó la cabeza en las rodillas de Mateo, los ojos húmedos, el cuerpo exhausto. El fuego había consumido el techo, las paredes, los recuerdos, pero no la verdad. Esa, la llevaba ahora en el pecho, junto al testamento enrollado y el diario de su padre. No fue en vano, dijo Mateo, con la voz ronca,
más para sí que para los animales. Él me trajo hasta aquí. Hasta mí mismo. Se puso de pie. El sol ya caía, tiñendo el cielo de púrpura y oro. Y en ese momento, supo lo que debía hacer. No huir. No esconderse. Enfrentar. Montó en sombras, pero esta vez no miró atrás. El lobo trotó a su lado, los músculos tensos, los ojos fijos en el camino. Río lo siguió sin dudar. Ya no eran solo perros. Eran testigos. Guardianes. Familia. Cuando llegaron al pueblo de San Lorenzo, las calles estaban extrañamente quietas. Las puertas cerradas. Las cortinas corridas. Como si todos supieran que algo grande se avecinaba. Mateo se detuvo frente a la oficina del juez. Desmontó, entró sin llamar. El juez Arriola, un hombre de bigote canoso y mirada cansada, levantó la vista de sus papeles. Al ver a Mateo, con el rostro manchado de hollín, los ojos llenos de fuego y dolor, no se sorprendió. Sabía que vendrías, dijo, quitándose las gafas. Rafael ya estuvo aquí. Dijo que un loco con un lobo andaba sembrando mentiras sobre los Valdés. No son mentiras, respondió Mateo, y dejó caer el pergamino sobre el escritorio. Es la ley. El juez lo desenrolló despacio. Leyó en silencio. Su rostro palideció. Luego miró a Mateo, realmente lo miró, como si por primera vez viera al niño que desapareció hace 17 años. Luciano, susurró. Dios mío. Estás vivo. Y cansado de esconderme, dijo Mateo, con la voz quebrada pero firme. Quiero que esto se haga público. Hoy. Ante testigos. Ante el pueblo. Que todos sepan quién soy, y quién me robó mi vida. El juez asintió lentamente. Se puso de pie, fue al armario y sacó un viejo libro de registros. Lo abrió en una página amarillenta. Tu nacimiento está aquí, dijo. Luciano Esteban Valdés. Nacido el 3 de mayo de 1898. Hijo legítimo de Esteban y Clara Valdés. Desaparecido el 12 de junio de 1903. Dado por muerto, por orden de tu tío. Mateo cerró los ojos. Oír su nombre completo, en voz alta, después de tantos años, fue como respirar por primera vez. ¿Y ahora?, preguntó el juez. ¿Qué harás? Voy a reclamar lo que es mío, respondió. Pero no como venganza. Como justicia. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Era el herrero del pueblo, el mismo que firmó el testamento. Detrás de él, el viejo sacerdote, apoyado en un bastón, y la hija del médico, ya anciana, con los ojos llenos de lágrimas. Lo vimos crecer, dijo el herrero, con la voz temblorosa. Jugaba en mi taller. Me robaba clavos para hacer barcos de madera. Era un niño tan bueno. Sollozó la mujer. Nunca debieron quitárnoslo. El sacerdote se acercó a Mateo. Le tomó las manos. Tu madre rezaba por ti cada noche, dijo. Hasta el día que murió. Nunca creyó que estabas muerto. Decía, el lobo lo protege. Algún día regresará. Mateo no pudo contenerlo más. Las lágrimas brotaron, silenciosas, ardientes. No eran de tristeza. Eran de pertenencia. Por primera vez, no era un extraño. Era Luciano. Y el mundo lo recordaba. Entonces, dijo el juez, con solemnidad. Mañana, al amanecer, en la plaza del pueblo, leeré el testamento ante todos. Y declararé oficialmente tu identidad. Mateo asintió. Pero antes de salir, se volvió hacia los tres ancianos. ¿Por qué nadie habló antes?, preguntó, con dolor en la voz. El herrero bajó la mirada. Rafael tenía hombres. Amenazó a nuestras familias. Dijo que si alguien decía algo, desapareceríamos como tú. Pero ahora, añadió el sacerdote, ya no tenemos miedo. Porque tú volviste. Y el lobo está contigo. Al salir,
Mateo vio que el pueblo entero se había reunido en la calle. No con armas, con velas, con miradas de esperanza. Y allí, en medio de todos, el lobo lo esperaba. Erguido, orgulloso, como si supiera que esta noche no era el fin, sino el verdadero comienzo. Mateo montó en sombras. Miró al horizonte, donde la hacienda Valdés ¿por qué tú? Le preguntó Mateo al lobo, mirándolo a los ojos bajo la luz de la luna. ¿Por qué no un perro, un caballo, un hombre? ¿Por qué un lobo? El animal no respondió con palabras, claro. Pero se acercó. Apoyó su hocico en la rodilla de Mateo y emitió un sonido bajo, casi un ronroneo. Luego, con suavidad, rozó la manga de su chaqueta con el morro, como si buscara algo. Mateo frunció el ceño. Levantó la manga. Allí, en su antebrazo, tenía una cicatriz antigua, en forma de media luna. Se la hizo cuando tenía 4 años, jugando con una rama afilada cerca del pozo. Su madre la curó con miel y hierbas. El lobo olió la cicatriz. Luego levantó la pata delantera y, con una delicadeza sorprendente, tocó el mismo lugar en su propio cuerpo. Mateo contuvo el aliento. «Tú estabas allí», susurró. «Desde el principio». Y entonces, como si una compuerta se abriera en su mente, lo vio, no era solo un lobo. Era él mismo. El cachorro gris que su padre trajo de las montañas cuando Luciano nació. Lo llamaban Lobo. Desde el primer día. Dormía en su cuna. Lo seguía como una sombra. Y la noche del ataque, desapareció. «Mi padre te envió conmigo», dijo Mateo, con la voz temblando. «Pero algo salió mal. Te encadenaron. Te dejaron morir, esperándome». El lobo bajó la cabeza. No en sumisión. En duelo. «¿Cuántos años llevabas allí?», preguntó Mateo, con el corazón en la garganta. «¿10? ¿15? ¿Todo este tiempo, esperando a un niño que nunca volvió?». El lobo aulló. Bajo. Profundo. Un sonido que no era de dolor, sino de lealtad inquebrantable. En ese momento, Río se puso de pie de golpe. Orejas tiesas. Mirada fija al norte. «¿Qué pasa, viejo?», murmuró Mateo. Entonces lo sintió, el crujido distante de cascos. Muchos. Demasiados. Se levantó. El lobo gruñó, los pelos erizados. Río retrocedió un paso, pero no huyó. «No es el pueblo», dijo Mateo. «Son ellos». Y como si el destino lo hubiera escuchado, antorchas aparecieron en el camino. Al menos una docena de jinetes. Al frente, un hombre con un sombrero de ala ancha y un rifle cruzado en la silla. No era Rafael. Era peor. Era su capataz, un asesino a sueldo llamado Vargas, conocido por quemar ranchos enteros por una moneda. «Luciano Valdés», gritó Vargas, deteniéndose a 20 pasos. «Tu tío te ofrece una última salida. Entrega el testamento. Declara que eres un impostor. Y te dejará vivir, lejos de aquí». Mateo no se movió. «Dile a mi tío», respondió, con voz clara, que resonó en la plaza vacía, «que no soy el niño que asustaba con fantasmas. Soy el hombre que enterró a su perro en llamas. Y esta noche, no me iré». Vargas sonrió. Una sonrisa sin dientes. «Entonces morirás como tu padre. Solo. Y olvidado». Desenvainó su revólver. Pero antes de que pudiera apuntar, el lobo saltó. No con furia ciega. Con precisión. Como un rayo gris, derribó a Vargas de su caballo. Los otros jinetes gritaron, desenvainaron, pero Río ya corría entre ellos, mordiendo riendas, asustando caballos. El caos estalló. Mateo sacó su arma. Disparó al aire. «¡Alto!», gritó. «Esta no es vuestra pelea». Las ventanas del pueblo se abrieron. Luces se encendieron. Gente asomó, con escopetas, con horquillas,
con miedo, pero también con coraje. «Es Luciano Valdés», gritó el herrero desde su puerta. «Y es nuestro heredero». Uno a uno, los vecinos salieron. No como espectadores, como defensores. Vargas, en el suelo, miró al lobo, que lo mantenía inmóvil con una pata sobre su pecho y los colmillos a centímetros de su garganta. «Mátame», escupió. «Pero Rafael no descansará hasta que estés muerto». «No lo hará», dijo Mateo, acercándose. «Porque mañana, ante todos, probaré que soy Luciano Valdés. Y que él es un ladrón y un asesino». El lobo soltó a Vargas, pero no se movió. Lo vigilaba. «Vete», ordenó Mateo. «Llévale este mensaje: si viene a la plaza mañana, será su último error». Vargas se arrastró hasta su caballo, montó con dificultad y huyó con sus hombres, dejando atrás antorchas humeantes y el eco de su derrota. El pueblo guardó silencio. Luego, alguien aplaudió. Otro lo siguió. Pronto, toda la plaza resonaba con un aplauso callado, lleno de respeto. Mateo miró al lobo. El animal lo miró de vuelta. En sus ojos amarillos, Mateo vio lo que nunca había visto en un espejo, su verdadero rostro. No el del huérfano abandonado. El del heredero que nunca dejó de ser leal, ni siquiera cuando el mundo lo olvidó. El lobo estaba a su lado, sentado como un centinela. Río se tendió a sus pies, alerta pero tranquilo. La gente se acercaba en silencio, formando un círculo respetuoso. Algunos traían flores. Otros, retratos antiguos. Una mujer mayor le entregó a Mateo una bufanda tejida a mano. «Era de tu madre», dijo, con los ojos llenos de lágrimas. «La guardé todos estos años, por si volvías». Mateo la tomó. Olía a lavanda y a tiempo detenido. «Gracias», susurró, con la garganta cerrada. Fue entonces cuando un carruaje negro, con las cortinas cerradas, entró lentamente en la plaza. Todos se callaron. El aire se volvió denso. Rafael Valdés descendió con dificultad, apoyado en un bastón de ébano rematado en plata. Vestía un traje oscuro, impecable, y una corbata negra como el luto que nunca guardó. Su rostro estaba más demacrado que el día anterior, los ojos hundidos, pero la mirada seguía siendo de acero. Detrás de él, un hombre delgado, de traje gris y gafas redondas, bajó con una cartera de cuero. Nadie lo conocía. Pero el juez palideció al verlo. «¿Quién es ese?», preguntó Mateo en voz baja. «Silvestre Mendoza», respondió el juez, con voz tensa. «El abogado más despiadado del condado. Trabaja para los terratenientes. Donde él va, la ley se dobla». Rafael caminó hasta el centro de la plaza. Se detuvo frente a Mateo. No lo miró a los ojos. Miró al lobo. «¿Sigues con esa bestia?», dijo, con desdén. «¿Crees que un animal puede probar tu identidad?». «No», respondió Mateo. «Pero el testamento sí. Y los testigos. Y la verdad». Rafael rió, seca, sin alegría. «La verdad es lo que los papeles dicen, muchacho. Y los papeles se pueden quemar. O falsificar». Hizo un gesto. El abogado avanzó, abrió su cartera y sacó un documento sellado. «Presento ante esta asamblea», dijo con voz untuosa, «una orden judicial provisional que declara nulo cualquier documento relacionado con la supuesta herencia Valdés, hasta que se verifique la identidad del demandante. Además, presento pruebas de que este hombre», señaló a Mateo, «es en realidad Mateo Rojas, un vaquero sin familia, sin pasado, y sin derecho alguno sobre estas tierras». La multitud murmuró, inquieta. «Mentira», gritó el herrero. «Es Luciano Valdés. Lo conocimos de niño». «¿Testigos emocionales?», sonrió el abogado. «Con todo respeto, señor juez, eso no es prueba legal. ¿Dónde está su partida de nacimiento? ¿Su acta bautismal? ¿Alguna huella, alguna cicatriz que coincida con los registros?». Mateo sintió el sudor frío en la nuca. Tenía el diario. Tenía el testamento. Pero, ¿y si no era suficiente?
Fue entonces cuando el lobo se puso de pie. Caminó hacia Rafael. Lento. Deliberado. El anciano retrocedió un paso, instintivamente. «Mantén a esa fiera lejos de mí», gritó. «No es una fiera», dijo Mateo, con calma. «Es el guardián. Y tú lo sabes». Rafael palideció. Miró al abogado, luego al juez, luego a la multitud. Por primera vez, el miedo asomó en su rostro. «Ese animal no es prueba de nada», insistió el abogado, pero su voz temblaba ligeramente. «¿No?», dijo Mateo, y se subió al estrado. «Entonces explícame, abogado, ¿por qué llevaba mi medallón? ¿Por qué conocía el camino al escondite del testamento? ¿Por qué me protegió cuando tu jefe envió asesinos a quemar mi rancho?» El silencio cayó como una losa. El abogado abrió la boca, pero no salió sonido. Entonces, desde el fondo de la plaza, una voz anciana se alzó, porque don Esteban lo entrenó para reconocer la sangre Valdés. Y el lobo nunca se equivoca. Era la señora Elvira, la partera del pueblo. La que recibió a Luciano en este mundo. Yo lo sostuve en mis brazos, continuó, acercándose con paso firme. Y en su hombro izquierdo, tenía una marca de nacimiento, una mancha en forma de hoja de álamo. ¿La tienes, hijo? Todos los ojos se volvieron a Mateo. Él dudó un segundo. Luego, se quitó la chaqueta. Se subió la camisa. Allí estaba. Clara. Inconfundible. Un murmullo recorrió la plaza. El juez se levantó. Eso está en los registros», dijo, con voz temblorosa. «Solo la familia y la partera lo sabían». El abogado retrocedió. Rafael apretó su bastón hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Esto no termina aquí», murmuró. «Sí termina», dijo Mateo, bajando de la camisa y mirándolo a los ojos. «Hoy, el pueblo entero es testigo. Soy Luciano Valdés. Y tú, me robaste 17 años de mi vida». El lobo aulló. Un sonido largo, profundo, que resonó en las montañas como un eco de justicia finalmente cumplida. Y en ese momento, el abogado, Silvestre Mendoza, recogió sus papeles con manos temblorosas, evitando las miradas de la multitud. Pero antes de subir al carruaje, se detuvo junto a Mateo. Bajó la voz, casi un susurro. «Ese medallón que llevaba el lobo», dijo, sin mirarlo a los ojos. «Lo reconocí en cuanto lo vi. Porque mi padre lo fabricó. Para don Esteban. Y solo había dos, uno para el padre, y uno para el hijo». Mateo lo miró, sorprendido. «¿Por qué me dices esto?». El abogado tragó saliva. Por un instante, su máscara de frialdad se quebró. «Porque mi padre murió culpándose. Dijo que si no hubiera entregado el segundo medallón al lobo, tal vez no te habrían perdido». Hizo una pausa, luego añadió: «Rafael me contrató para destruir tu reclamación. Pero no puedo destruir lo que ya está escrito en la sangre». Se subió al carruaje sin mirar atrás. Rafael, aún en el centro de la plaza, apoyó todo su peso en el bastón. Parecía haber envejecido 10 años en una hora. «Así que el lobo te devolvió todo», dijo, con voz ronca. «Incluso tu nombre». «No me lo devolvió», respondió Mateo. «Me lo recordó. Porque nunca dejé de ser Luciano. Solo me olvidaron». Rafael rió, pero era una risa vacía, rota. «¿Crees que esto es victoria?», preguntó, mirando a su alrededor. «¿Qué con un testamento y un perro salvaje recuperas lo que perdiste? La hacienda está en ruinas. Los campos, secos. Los trabajadores, idos. ¿Qué vas a heredar? ¿Polvo y fantasmas?». «Heredaré la verdad», dijo Mateo. «Y eso es más que suficiente». Rafael guardó silencio. Luego, con un esfuerzo visible, se acercó un paso más. El lobo gruñó, pero Mateo levantó una mano. El animal se calmó, aunque sus ojos no dejaron al anciano ni un segundo. «Tu padre era un soñador», dijo Rafael, bajando la voz. «Creía en la tierra, en la familia,
en esa maldita lealtad que te enseñó a ese animal. Pero el mundo no funciona así, Luciano. El mundo se come a los soñadores. Entonces, respondió Mateo, que me coma. Pero no viviré como tú. Con las manos llenas de oro, y el alma vacía. Rafael palideció. Por un instante, Mateo vio al hombre que alguna vez fue hermano de su padre. No un monstruo. Solo un hombre roto por la envidia, el miedo, y el tiempo. No sabes lo que hice para protegerte, susurró Rafael. Si te hubieras quedado, te habrían matado. Los acreedores de tu padre, los rivales, todos querían sangre Valdés. Te di una vida normal. ¿Acaso eso no merece perdón? Me diste una vida sin nombre, dijo Mateo, con los ojos brillantes. Sin raíces. Sin memoria. ¿Sabes lo que es despertar cada noche preguntándote quién eres? No. Porque tú siempre supiste quién eras. Un ladrón. Rafael cerró los ojos. Una lágrima solitaria surcó su mejilla arrugada. Entonces, haz lo que debas, dijo. Reclama la tierra. Quémala si quieres. Pero no olvides esto, el lobo no te trajo de vuelta por justicia. Te trajo de vuelta, porque tu padre nunca dejó de esperarte. Se dio la vuelta y caminó hacia el carruaje, más lento que antes. Antes de subir, se detuvo. El sótano de la hacienda, dijo, sin mirar atrás. Hay más que un testamento. Hay cartas. Diarios. Y una caja de madera con las cosas de tu madre. No las toqué. Nunca pude. Subió. El carruaje partió, dejando un rastro de polvo dorado bajo el sol. La plaza quedó en silencio. Nadie aplaudió. Nadie gritó. Solo el viento moviendo las hojas de los álamos, como si el pueblo entero respirara aliviado. Mateo miró al lobo. El animal lo miró de vuelta, luego se sentó a sus pies, como si dijera, ahora sí. Ahora estás en casa. Río se acercó y apoyó la cabeza en su bota. La gente comenzó a acercarse, no con curiosidad, sino con respeto. Con cariño. ¿Qué harás ahora, Luciano?, preguntó el juez. Mateo miró hacia el horizonte, donde la hacienda Valdés se alzaba entre las sombras y la luz. Voy a reconstruirla, dijo. No como era, sino como debería haber sido. Con justicia. Con memoria. Montó en sombras al alba, antes de que el sol rozara las montañas. El lobo ya lo esperaba en el camino, erguido, alerta, como si supiera que el verdadero regreso no era legal, sino espiritual. Río trotaba a su lado, el paso firme, los ojos brillantes con una lealtad que ya no necesitaba palabras. Hoy no vamos a reclamar tierras, dijo Mateo, acariciando el cuello de sombras. Vamos a sanarlas. Cabalgó despacio, dejando que cada latido de su corazón marcase el ritmo del regreso. Cuando la hacienda apareció entre la bruma matutina, no sintió triunfo. Sintió duelo. Por los años perdidos. Por los abrazos que nunca dio. Por las palabras que nunca dijo a su madre. Desmontó frente al pórtico derruido. El viento movía las tablas sueltas como suspiros. Entró. El polvo flotaba en los rayos de sol que se colaban por los techos rotos. Todo estaba en silencio, excepto su memoria. Aquí jugaba, murmuró, mirando el salón. Aquí mi padre me enseñó a leer. Y aquí, se detuvo frente a la escalera, mi hermana me esperaba con una flor cada mañana. El lobo se acercó y rozó su mano con el hocico, como si le dijera, no estás solo ahora. Bajó al sótano. La puerta chirrió como un lamento antiguo. Allí, en un rincón, cubierta por una lona mohosa, estaba la caja de madera que Rafael mencionó. La abrió con manos temblorosas. Dentro, un vestido azul. Un par de zapatillas infantiles. Un cepillo de pelo con hebras plateadas aún enredadas. Y cartas. Decenas de cartas, atadas con una cinta de seda descolorida. Tomó una al azar. La letra era suave, elegante, llena de amor. Mi querido Luciano,
hoy cumpliste 3 años. Corriste por el jardín persiguiendo mariposas y caíste en el estanque. Reíste tanto que yo también me mojé. Tu padre dice que serás un hombre justo. Yo solo quiero que seas feliz. Mamá, las lágrimas cayeron sin permiso. No eran lágrimas de tristeza. Eran de conexión. Como si, al tocar ese papel, su madre lo abrazara desde el otro lado del tiempo. ¿Por qué me olvidaste, mundo?, susurró, abrazando las cartas contra su pecho. ¿Por qué me dejaste creer que no merecía un nombre? Fue entonces cuando Río ladró. No con alarma. Con urgencia. Mateo salió del sótano. El sol ya estaba alto. Y en el patio trasero, donde antes había un huerto, ahora solo espinos y maleza, algo se movía. Era un hombre. Alto, delgado, con un sombrero bajo y una mano metida en el bolsillo del abrigo. No vine a pelear, dijo, sin acercarse. Vine a hablar. Mateo reconoció la voz. Era Vargas. El capataz de Rafael. El que había intentado matarlo. ¿Y si no quiero escucharte?, respondió Mateo, con la mano cerca del revólver. Entonces morirás sin saber la verdad, dijo Vargas, levantando la cabeza. El lobo gruñó, pero no atacó. Como si también supiera que esto era diferente. ¿Qué verdad?, preguntó Mateo. Vargas sacó algo del bolsillo. Un frasco pequeño, de vidrio oscuro. Tu perro, Llanto, no murió por el fuego. Murió por esto. Mateo sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. ¿Qué es eso? Veneno. Rápido. Indoloro. Se lo puse en el agua del establo la noche antes del incendio. Rafael no lo ordenó. Yo lo hice, por mi cuenta. ¿Por qué?, gritó Mateo, con los ojos ardiendo. Era solo un perro. No era solo un perro, exclamó Vargas, con la voz quebrada. Era el perro que me salvó la vida a mí. El silencio cayó como una losa. ¿Qué? Vargas se quitó el sombrero. Tenía una cicatriz que le cruzaba la frente, otra en el cuello. Hace 20 años, trabajaba para un bandido. Nos mandaron quemar un rancho al norte. Pero cuando llegamos, solo había una mujer y un niño. Yo me negué. Me apuñalaron y me dejaron por muerto en el desierto. Fue Llanto quien me encontró. Era un cachorro entonces. Me arrastró hasta un arroyo. Me lamió las heridas. Me salvó. Mateo lo miró, incrédulo. Entonces, ¿por qué? Porque Rafael me dijo que si el perro te guiaba hasta el testamento, todo se revelaría. Y yo, no quería que supieras quién fui. Pensé que si Llanto moría, el pasado se quedaría enterrado. Se arrodilló. Dejó el frasco en el suelo. Pero me equivoqué. Porque tú no eres como los demás. Tú honras a los que te aman, incluso a los que no hablan. Mateo miró el frasco. Luego miró al lobo. El animal lo miró de vuelta, como si dijera, él dice la verdad. Llanto no era un perro cualquiera, dijo Mateo, con la voz ronca. Era un alma que eligió quedarse. Y tú, le quitaste eso. Lo sé, susurró Vargas. Y viviré con eso el resto de mis días. Pero si me dejas, quiero ayudarte a reconstruir esto. No por redención, sino por respeto. Mateo guardó silencio largo rato. El viento movía las hojas secas. Río se acercó y olió a Vargas. Luego se sentó a su lado. Esa fue la respuesta. Empieza por el establo, dijo Mateo. Y cuando termines, enterraremos a Llanto como se merece. Una tarde, mientras limpiaba el porche con un cepillo de púas, Río se detuvo de golpe. Olisqueó el aire. Luego corrió hacia el lugar donde Llanto había sido enterrado, bajo el álamo más viejo del patio. Comenzó a cavar, frenético, con las patas delanteras arañando la tierra recién regada. Río, no, gritó Mateo, corriendo tras él. Es su descanso,
pero el perro no paraba. Cavaba con una urgencia que iba más allá del instinto, hasta que sus garras tocaron algo blando, algo envuelto en tela podrida. Mateo se arrodilló. Con las manos temblorosas, apartó la tierra. Era el collar de llanto, el que llevaba desde que lo encontró en el arroyo seco. Pero ahora, entre los hilos desgastados, había algo cosido, un trozo de tela más gruesa, como de saco de harina, con líneas dibujadas a carbón. Un mapa. «Dios mío», susurró. Lo desdobló con cuidado. Las líneas eran toscas, pero claras, un camino que partía de la hacienda, cruzaba el cañón del Cuervo y terminaba en una mina marcada con una cruz. «¿Sabías tú?», preguntó Mateo, mirando a Río. El perro lo miró, luego al lobo, que se había acercado en silencio. El lobo olió el mapa. Luego aulló, bajo y firme, como si reconociera el lugar. «La mina abandonada», murmuró Mateo. «La que mi padre mencionaba en el diario. Donde guardé lo que no deben encontrar». En ese momento, Vargas apareció desde el establo, con un martillo en la mano. «¿Qué pasa?», preguntó, al ver la expresión en el rostro de Mateo. «Llanto no solo me trajo de vuelta», dijo Mateo, con la voz quebrada. «Me dejó una última guía». Le mostró el mapa. Vargas palideció. «Esa mina está maldita. Dicen que allí desaparecieron 3 hombres hace 20 años. Buscaban oro. Nunca salieron». «No buscaban oro», dijo Mateo. «Buscaban el testamento original. Y mi padre los detuvo. Esa noche, no durmió. Preparó provisiones, agua, carne seca, una lámpara de aceite, cuerdas. El lobo no se apartó de su lado ni un segundo. Río se acostó junto a la mochila, como si supiera que vendría el viaje. Al alba, antes de que el sol tocara el horizonte, Mateo montó en sombras. Vargas lo esperaba en la puerta, con un rifle al hombro. «No vas solo», dijo. «Si hay una trampa, no quiero que caigas en ella sin alguien que te cubra las espaldas». Mateo lo miró largo rato. Luego asintió. «Pero si intentas traicionarme, ya no tengo nada que traicionar», respondió Vargas. «Solo una vida que intentar reparar». Cabalgaron en silencio. El lobo trotaba adelante, como si conociera cada piedra del camino. El cañón del Cuervo se abrió ante ellos como una herida en la tierra. Las paredes rocosas parecían vigilarlos. Cuando llegaron a la entrada de la mina, el aire se volvió frío. Un olor a humedad y metal viejo flotaba en la oscuridad. «Aquí es», dijo Mateo, desmontando. El lobo entró primero. Río lo siguió. Vargas encendió la lámpara. Dentro, el túnel descendía en espiral. Las paredes estaban marcadas con símbolos, una luna creciente, un lobo, las iniciales LV, «Tu padre dejó un rastro», murmuró Vargas. «Solo para ti». Al fondo, en una cámara seca, había un cofre de hierro forjado, cubierto de telarañas. Mateo lo abrió con las manos desnudas. Dentro, no había oro. No había joyas. Había un segundo testamento. Más antiguo. Sellado por el gobernador. Y diarios. Decenas de ellos. Escritos por su madre. Si lees esto, Luciano, es porque el guardián cumplió su deber. Tu padre no solo escondió la verdad. La protegió con su vida. Y ahora, te la entrega a ti. Mateo abrazó los diarios contra su pecho. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. «Gracias, llanto», susurró. «Incluso en la muerte, me guiaste». Fue entonces cuando escucharon los cascos. «Alguien viene», dijo Vargas, apagando la lámpara. Se escondieron tras las rocas. 3 jinetes entraron en la mina. No eran del pueblo. Vestían ropa negra. Armados. «Rafael no se rinde», murmuró Vargas. Y esta vez, no envió advertencias. Mateo apretó el diario contra su pecho. Miró al lobo. El animal gruñó, los ojos brillando en la oscuridad. «No escaparemos»,
dijo Mateo. Pero esta vez, no lucharemos solos. Sabemos que estás aquí, Valdés. Gritó una voz ronca desde la entrada. Entrega lo que encontraste, o esta mina será tu tumba. Vargas apretó el rifle contra su hombro, los nudillos blancos. Son 3, susurró. Bien armados. No saldremos por la puerta. Mateo miró el cofre abierto, los diarios de su madre aún abrazados contra su pecho. No podía perderlos. No otra vez. No vamos a salir por la puerta, dijo, con una calma que sorprendió hasta a sí mismo. Vamos a salir por donde entró la verdad. Señaló una grieta en la pared del fondo, apenas visible, cubierta de musgo seco. Su padre la había marcado con un símbolo, un lobo mirando a la luna. El mismo que tenía tatuado en su antebrazo desde niño, una marca que creyó cicatriz, pero que ahora sabía era un sello. ¿Estás seguro?, preguntó Vargas. Mi padre no construyó esta mina para esconder oro, respondió Mateo. La construyó para que su hijo pudiera escapar. Se arrastraron por la grieta, uno tras otro. El túnel era angosto, húmedo, el aire denso. Río iba al frente, guiándolos con el hocico. Tras ellos, los gritos de los hombres se volvieron furiosos, desesperados. Revisen cada rincón. No puede haber desaparecido. De pronto, un aullido rasgó la oscuridad. Largo. Feroz. Inhumano. Es el lobo. Gritó uno de los hombres. Maldita bestia. Se escuchó un disparo. Luego otro. Un grito agudo. Silencio. Mateo se detuvo, el corazón en la garganta. No, susurró. Pero antes de que pudiera retroceder, Río empujó su mano con la nariz, insistente. Sigue. Confía. Salieron al exterior por una abertura oculta tras una cascada seca. El sol los cegó por un instante. El viento fresco del cañón les acarició el rostro como una bendición. ¿Crees que? Comenzó Vargas. El lobo no ataca sin razón, dijo Mateo, con la voz quebrada. Y no huye sin proteger. Se sentaron en una roca, jadeando. Mateo abrió uno de los diarios al azar. Las páginas crujieron como suspiros antiguos. Hoy, tu padre entrenó al lobo. Le enseñó tu olor, tu voz, el latido de tu corazón. Le dijo, si algún día Luciano regresa y no recuerda quién es, tú se lo recordarás. El lobo lo miró a los ojos, y aulló. Esa noche, supe que nunca estaría solo. Las lágrimas brotaron sin control. No eran lágrimas de tristeza. Eran de gratitud. Porque en medio de toda la traición, el abandono, el fuego y el polvo, alguien, un hombre, un perro, un lobo, nunca dejó de esperarlo. ¿Y ahora?, preguntó Vargas, mirando hacia la mina, ¿crees que están muertos? No importa, dijo Mateo, cerrando el diario con reverencia. Lo que importa es que esto, tocó los papeles, ya no está escondido. Está en mis manos. Y esta vez, no lo soltaré. Montaron en los caballos que habían dejado ocultos tras unas rocas. El camino de regreso fue en silencio, pero no era un silencio vacío. Era el silencio de quienes han visto la oscuridad y han elegido caminar hacia la luz. Cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de dorado, Mateo miró atrás, hacia la entrada de la mina. Y allí, en lo alto de una roca, recortado contra el cielo, estaba el lobo. Vivo. Herido, tal vez. Pero erguido. Aulló una vez. Larga. Clara. Como un juramento. Mateo se llevó la mano al corazón. Gracias, hermano, susurró. Y supo, con una certeza que no necesitaba palabras, que el lobo no había ido a matar. Apenas desmontó, el lobo apareció desde los álamos del fondo. Cojeaba. Una herida abierta le cruzaba el flanco izquierdo, seca pero enrojecida. Sus ojos, aunque cansados, seguían firmes. Se acercó a Mateo y se dejó caer a sus pies, jadeando suavemente. Dios. Mateo se arrodilló al instante. ¿Qué te hicieron?
Vargas trajo agua y vendas. Río lamió la herida con suavidad, como si supiera que el lobo no era solo un animal, sino un hermano de sangre no derramada. No fue una bala común, dijo Vargas, examinando la herida. Fue certera. Alguien sabía dónde apuntar, pero no quiso matarlo. Solo detenerlo. Mateo apretó los dientes. Eso era peor. Porque significaba que quien disparó conocía la historia. Conocía el lazo entre el lobo y él. Y lo usaba como advertencia. Esa noche, mientras vendaba al lobo bajo la luz de una lámpara de aceite, Mateo no habló. Solo trabajó con manos firmes, limpiando, curando, protegiendo. El lobo lo miraba en silencio, como si dijera, vale la pena. Todo esto, vale la pena. No deberías haber vuelto, murmuró Mateo, con la voz ronca. Podrías haber huido. Vivido libre en las montañas. El lobo parpadeó lentamente. Luego apoyó su cabeza en la rodilla de Mateo. No era respuesta. Era promesa. Al alba, el cielo estaba plomizo. El viento traía olor a lluvia y a pólvora. Fue Río quien lo sintió primero. Un ladrido agudo, cortante. Mateo salió corriendo al patio. Allí, clavado en la puerta del establo, había un sobre. Sin nombre. Solo un sello, un cuervo con las alas abiertas. Lo abrió con dedos temblorosos. Luciano Valdés, tu padre murió por proteger lo que no era suyo. Tú morirás por reclamar lo que nunca fue tuyo. El cañón te espera al mediodía. Ven solo. O verás arder el pueblo entero. Maldito cobarde. Gritó Vargas, al leer la nota, sabe que no irá solo. No lo haré, dijo Mateo, con una calma helada. Pero iré. Están tendiendo una trampa. Claro que sí, respondió Mateo, mirando al lobo, que ya se ponía de pie con esfuerzo. Pero esta vez, la trampa la tendremos nosotros. Reunió a los hombres del pueblo en la plaza. No muchos. Solo los que habían estado con él desde el principio, el herrero, el viejo sacerdote, 2 vaqueros jóvenes, y Vargas. No quiero venganza, dijo Mateo. Quiero justicia. Y si caigo, que mi nombre no se borre otra vez. No caerás, dijo el herrero, poniendo una mano en su hombro. Porque esta vez, el pueblo entero camina contigo. Al mediodía, cabalgaron hacia el cañón del Cuervo. No en silencio. En formación. Como un ejército de hombres comunes que habían decidido que el miedo ya no los gobernaría. Cuando llegaron al borde del precipicio, los esperaban. 5 jinetes. Al frente, un hombre con un sombrero negro y una cicatriz que le cruzaba la barbilla. No era Rafael. Era peor. Era su hijo bastardo, Ignacio, un hombre que creció en la sombra del nombre Valdés, devorado por el rencor. Luciano. Gritó, con una sonrisa cruel, ¿viniste a morir con estilo? Vine a enterrar el pasado, respondió Mateo, desmontando. Y a ti con él. Ignacio rió, pero sus ojos miraban al lobo, que se había puesto delante de Mateo, gruñendo. Esa bestia ya no te salvará, dijo, levantando su rifle. Hoy, el cañón se traga a los Valdés, para siempre. Disparó. El lobo saltó. La bala lo alcanzó en el costado, justo donde ya tenía la herida. Cayó con un aullido ahogado, pero no antes de derribar a Ignacio de su caballo. No. Gritó Mateo, corriendo hacia él. Los tiros estallaron. El herrero cayó herido en el hombro. Vargas disparó con precisión, derribando a 2 hombres. El pueblo, desde las rocas altas, lanzó piedras y gritos, sembrando el caos. Mateo se arrodilló junto al lobo. La sangre manchaba su pelaje gris. El animal lo miró, con los ojos cada vez más débiles, pero aún brillantes. Tranquilo, hermano, sollozó Mateo, abrazándolo. Ya no tienes que protegerme. Ya recuerdo quién soy. El lobo movió la cabeza, como si dijera, siempre lo supe. Y entonces, con un último suspiro, cerró los ojos. Ignacio, herido pero vivo,
se arrastraba hacia su arma. Él murió por nada. Escupió, tú no eres nada. Mateo se puso de pie. Tomó el rifle de Vargas. Lo apuntó, pero no disparó. No, dijo. Él.